Hola, hola, saludo a mis hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Desde Cozumel, aquí el pastor Salomón de la Cruz. Creo que el tema amerita un en vivo y es la razón por la que quise compartir con ustedes. Espero que podamos interactuar sobre esta temática. Y quiero decirles que es un tema muy interesante porque en lo personal yo hace unos años que estuve investigando sobre el tema del rapto, hice una lista de pasajes donde se habla del arrebatamiento de la iglesia y uno de ellos que estuvo en el foco de mi atención es 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8. Inicialmente yo pensé que ese tema hablaba acerca del rapto en el sentido de la venida de Cristo, y pensé que la palabra que allá aparecía era la palabra parusía. Qué grande fue mi sorpresa cuando voy al original y me doy cuenta que la palabra harpazo no aparece, y que, bueno, para mí me llamó mucho la atención. Le voy a decir por qué. Porque ese pasaje está dentro del contexto de las recompensas. Pablo está hablando del juicio bimá, y sin embargo no utiliza el término más común, que es la parusía, para la segunda venida de Cristo con relación a la iglesia en general. El término parusía, al igual que el término faneró, el término apocalipsis y el término epifanía, son términos generales. Sin embargo, hay un término muy específico para hablar de la segunda venida en gloria. Ese término es el término epifanía. Cuando epifanía es utilizado en el contexto de la segunda venida, está hablando de la fase de su manifestación gloriosa. De hecho, el apóstol Pablo así lo usa en 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando habla de la aparición del Señor Jesucristo en su manifestación visible y destruye al inicuo, y habla ya de el resplandor de su venida. Y la palabra es la epifanía de la parusía. Es muy interesante porque el resplandor de su venida, epifanía de su parusía, está hablando específicamente de la segunda parte de la segunda venida. Es decir, que la segunda venida es todo un proceso que tiene un inicio, un desarrollo y un final, y la parte final se llama epifanía. Y es muy interesante, les voy a decir por qué. Porque la palabra epifanía jamás de los jamases se va a referir al arrebatamiento de la iglesia, y la palabra harpazo tampoco va a ser nunca. Harpazo va a utilizarse para la manifestación gloriosa. El harpazo es con relación a la iglesia y la epifanía es con relación al mundo e Israel. Y es algo muy interesante porque yo, cuando empiezo a investigar hace años, me doy cuenta de este pasaje. De hecho, lo tenía en mente para subir hace unos días. No había podido. De hecho, creo que desde el año pasado quería subir esta imagen de esta temática, 2 Timoteo 4:8, porque me parece que es muy interesante. Y fíjate que yo quiero que entendamos, porque el término epifanía es un término general para hablar de la segunda venida, pero es una aparición o manifestación física y visible. Eso es lo que implica el término epifanía, una manifestación física y visible. Por esa razón es que harpazo es totalmente diferente y es, vamos a decir, algo que no tiene que ver con epifanía. Porque no hay en el harpazo una manifestación física y visible para todos los humanos, sino solamente para la iglesia. Definitivamente para la iglesia es una aparición, pero la epifanía es un evento específico que se da precisamente al final de la segunda venida de Cristo. Entonces, algo muy interesante que me gustaría que podríamos tratar. ¿Por qué razón? Porque, fíjate, yo cuando empiezo a investigar y voy a los léxicos, me doy cuenta de algo sorprendente, y aquí es donde me gustaría compartirlo. Posteriormente, con todos los contextos, me doy cuenta que allí en ese pasaje la palabra epifanía
no se refiere ni siquiera a la segunda venida en gloria. ¿Cómo es que me voy dando cuenta? Bueno, primeramente con los léxicos. Yo estuve leyendo, por ejemplo, a Vine, y este autor, que es un experto en léxico también, él explica la palabra epifanía con relación a la venida de Cristo, no la segunda venida solamente, sino el término es usado en general para la venida de Cristo, del Mesías, incluye la primera venida. Y esto me llamó muchísimo la atención. Pero no solamente esto, luego me voy a los comentarios de A.T. Robertson, que es otro erudito, experto en griego, y voy a buscar específicamente este versículo, 2 de Timoteo 4:8, y me doy cuenta que Robertson, que es un erudito en griego, él específicamente dice que epifanía en ese pasaje está basado en el contexto del capítulo 1 de 2 de Timoteo. Y luego voy a ver qué es 2 de Timoteo capítulo 1 en el versículo 10, cuando él está hablando de la manifestación del Señor Jesucristo que trajo el Evangelio de gracia. Y entonces me doy cuenta que allí también él mismo lo declara. Él dice, Robertson, que se refiere a la encarnación. Y a ver, entonces voy y consulto a un interlineal de Francisco La Cueva, que aquí lo tengo. Entonces, fíjese, voy al interlineal de Francisco La Cueva, y en el interlineal de Francisco La Cueva, en 2 de Timoteo 4:8, habla y dice, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado la aparición de él. Interesante, porque la forma en que Francisco La Cueva narra, y luego tú vas a los comentarios que hace Francisco La Cueva, porque este es el interlineal de Francisco La Cueva, pero aquí es muy claro cuando él dice, no solo a mí, sino también a todos los que han amado la aparición de él, porque está hablando precisamente de la epifanía. Han amado la aparición de él. Entonces, el mismo contexto del capítulo 1, donde está hablando de la aparición, de la encarnación del verbo, es lo mismo que aquí está diciendo. Vean ustedes el tiempo pretérito en el que lo está diciendo la traducción, que han amado la aparición de él, es decir, han amado la epifanía. ¿Y a qué se está refiriendo cuando dice que han amado? Porque está hablando de la encarnación. Ahora, si usted va también a otros textos como el de Elsa Tames, usted va al griego de Elsa Tames, también cuando llegas a 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 8, fíjense qué dice Elsa Tames en su interlineal, de igual manera, en el 4, versículo 8, dice, he guardado de la justicia, corona de la cual dará a mí el Señor en aquel día, el justo juez, no solamente y a mí, sino también a todos los que habiendo amado la manifestación de él. Elsa Tames también lo menciona en pretérito, los que habiendo amado la manifestación de él. ¿Por qué? Porque se está refiriendo, vuelvo a reiterarles, al capítulo 1 de 2 libro de Timoteo, donde el apóstol explica a qué manifestación está haciendo referencia. Y esto cobra mucho sentido, ahorita le voy a explicar. ¿Por qué? Porque algunas personas que argumentan en contra del rapto pretribulación dicen que aquí específicamente está hablando de la manifestación gloriosa, cuando van a ser recompensados los hijos de Dios, pero eso no es lo que el texto está diciendo. El texto no está hablando de la manifestación gloriosa, el texto está hablando de lo que 2 de Timoteo capítulo 1 ya había mencionado el apóstol Pablo, cuando, voy a leerlo desde el versículo 9, ¿no? Donde dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participe en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos, es decir, que reveló antes de los tiempos, o sea, lo reveló, habló de la encarnación antes que llegue a su cumplimiento. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición, y aquí viene la palabra epifanía, aquí está la palabra epifanía, por la manifestación, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Aquí está hablando de su encarnación. Y ese mismo sentido que está usando cuando habla de la manifestación del Señor Jesucristo en su encarnación, es el mismo sentido que da en 2 Timoteo 4:8, porque estoy hablando de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10, y en el 4:8. Ahora, también si ustedes corroboran esto con lo que escribe el apóstol Pablo en Tito capítulo 2, versículo 10, 11, 12 y 13, el 11, el 13, en el 11 habla de la epifanía como la encarnación. Y en el 13, Tito 2:13, Tito 2:11 y Tito 2:13, en el 13 habla de la epifanía como la manifestación gloriosa. Esto complementa correctamente el cuadro de lo que es la epifanía. La epifanía, por lo tanto, tiene un completo elemento con la encarnación, que es la primera venida, y la manifestación gloriosa, que es su segunda venida, pero en gloria, no en el rapto, no en el carpazo. Entonces es algo muy interesante, y lo voy a leer porque es muy interesante que podamos, Tito 2:11 y Tito 2:13, allá aparecen los dos eventos, y la palabra epifanía se utiliza para los dos eventos, y que por cierto, le voy a decir algo, no solamente esto, sino que hay bases testimoniales en los padres eclesiásticos, quienes testimonian lo que yo estoy diciendo acerca de la epifanía. De hecho, por esa razón, a la primera venida de Cristo, a la encarnación, se le conoce como epifanía, la epifanía. ¿Por qué? Porque se refiere, es una palabra que se aplica en la primera fase, es la primera venida de Cristo, y la segunda es el cierre de su manifestación gloriosa. Voy a buscar en Tito 2:13 para que ustedes escuchen. Tito 2:11 primero y luego Tito 2:13. Vean qué dice el 11. Dice así: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que conviene. Permítame, es Tito, estoy en el capítulo 1, Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, y aquí viene la palabra epifanía, 2:11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí la palabra, vean que dice se ha manifestado, que no dice que se va a manifestar, porque está hablando de la primera venida. Tito 2:11, porque la gracia, y la gracia de Dios es Jesucristo, que se ha manifestado, es su epifanía en su primera venida. Se ha manifestado para salvación. Esa es la primera manifestación. La primera epifanía es su encarnación. De hecho, tú no puedes hablar de una segunda epifanía si no hablas primero de la primera epifanía. Porque la otra epifanía, que es su manifestación gloriosa, que menciona Tito 2:13, cuando dice, aguardando la esperanza bienaventurada, que ese es el rapto. Y luego dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Allí viene la segunda parte de la epifanía. Vean, note bien, ya la primera epifanía está en Tito 2:11, cuando dice que se manifestó para salvación en gracia, es decir, su encarnación. Esa es la primera epifanía. Pero la segunda epifanía está en el cierre de la manifestación gloriosa, es decir, su segunda venida en gloria. Por lo tanto, aquí aparecen los dos conceptos. De hecho, yo quiero decirles algo. Tengo respaldo de los padres apostólicos, quienes utilizan incluso este término. Y miren, aquí tengo a mano, lo voy a leer, por ejemplo, el de Juan Casiano. Juan Casiano, comentando estos versículos, dice, correctamente dice, se ha manifestado, pues indica la venida de una nueva gracia que empezó a manifestarse en el momento que Dios se mostró como nacido en el mundo. Eso dice uno de los padres apostólicos, Juan Casiano, en Collationes 2.4. Ahora, también hay otro padre apostólico que nos habla acerca de la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios. Y dice, Pablo, dice, estoy hablando de Cirilo de Alejandría. Cirilo de Alejandría o de Jerusalén, en Catechesis 15:1 dice esto: Pablo sabía de estas dos venidas de Cristo, fíjate, de las dos epifanías. Habló antes de la primera, por la que dio gracias en 2:11, que es lo que leí de Tito, y ahora de la segunda que esperamos. Fíjate, qué interesante que aquí presenta esas dos epifanías que aquí se están mencionando. Y precisamente cuando yo hago un análisis de 2 Timoteo 4:8, cuando dice, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, el pasaje, eso es muy claro que entendamos, el pasaje no está diciendo que en la epifanía va a entregar las recompensas, porque el pasaje está hablando de las recompensas del juicio bimá, de las coronas que se hacen por la obra de Dios, todo lo que trabajas en la obra de Dios va a ser recompensado. ¿Cuándo se da esa recompensa? En el día de Cristo. ¿Y cuál es el día de Cristo? El día de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia, es el harpazo, es el momento del arrebatamiento cuando vienen las premiaciones. El tema es que aquí no habla del harpazo, sino que dice, y no solo a mí, sino a todos los que aman su epifanía. Y alguien puede argumentar, ¿te das cuenta? Las recompensas va a ser hasta la epifanía. No, porque el pasaje no dice que las recompensas va a ser en la epifanía. La afirmación que hace el pasaje es esta, que viene a recompensar no solo a mí, sino a todos los que han amado su epifanía. Recuerden que es lo que dice tanto Elsa Tames como también lo dice Francisco La Cueva en su interlineal, en pretérito. Está diciendo para todos los que han amado su epifanía, es decir, su encarnación. Aquellos que predican la encarnación, el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, que Él se hizo hombre, porque el que no cree que Cristo vino en carne es del espíritu del anticristo. Así lo menciona Juan y corrobora este tema. Por esa razón es que se menciona la epifanía. La epifanía no se menciona en el sentido de que el día de la epifanía se va a entregar las recompensas. Se menciona para decir que Él viene a recompensar a los que aman su epifanía, su encarnación, su primera venida, los que predican la venida del Señor Jesucristo, que era algo que rechazaban precisamente los contumaces y los herejes en aquel tiempo, que negaban que Cristo había venido en carne. Entonces, algo muy interesante que por allá es también, fíjate, hay algo más. Ese contexto está hablando que precisamente la epifanía a la que se refiere es la encarnación. Te voy a decir por qué. Está hablando de la encarnación. De lo contrario, no existiría un rapto pretribulación, sino que estuviera hablando de un rapto post-tribulación, si estuviera hablando de que las recompensas serían en la epifanía de manifestación gloriosa. Pero no eso está diciendo el pasaje. Por otro lado, el contexto del capítulo 1 nos menciona que epifanía, Pablo está dando a entender su encarnación. Por lo tanto, esto está completamente claro que 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8, cuando dice, y no solo a mí va a recompensar, sino también a todos los que han amado su epifanía, los que han demostrado amor por su primera venida, los que han mostrado amor por su encarnación. ¿Por qué? Porque a través de esa gracia que se manifestó según Tito 2:11, nos trajo salvación en esa epifanía, en esa manifestación de su encarnación. Así que, amigos, esto es muy claro. Yo, en el momento cuando estuve investigando esta temática, me quedó muy claro de que ese pasaje no lo pueden usar los post-tribulacionistas para decir que la recompensa va a ser en la epifanía, porque ese texto no está diciendo que la recompensa va a estar en la epifanía, está diciendo que viene a recompensar a los que han amado su encarnación. Así que es algo muy claro y yo no le veo más dificultad. Que definitivamente hay un segundo significado de la palabra epifanía, sí hay. ¿Cuál es? Es la manifestación gloriosa. Pero el primer significado de la epifanía es la encarnación. Y es más, tú no puedes hablar de una segunda epifanía si no aceptas la primera epifanía. Si tú rechazas la primera epifanía, estás condenado a rechazar la segunda epifanía. ¿Por qué?
porque no puede haber una segunda Epifanía si primero no hubo una primera Epifanía. Por lo tanto, si vamos a hacer una interpretación incluyente, cuando dice a todos los que han amado y a todos los que seguirán amando su Epifanía, estamos diciendo que la Epifanía es un todo de la venida de Cristo, que incluye su encarnación y que incluye su manifestación gloriosa. Entonces yo estaría yo de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aquellos que han amado su encarnación y también esperan esa manifestación gloriosa. Bueno, pues por allá, no sé si hay una pregunta o algo que quieran aportar, y de una vez lo vamos aclarando por allá. Pero me parece que el argumento es muy claro, es suficiente para entender que según de Timoteo 4:8, sí o sí está hablando de su encarnación. Cuando dice que viene a recompensar no solo a mí, sino a todos los que han amado, como dice el griego original, los que han amado su Epifanía, está hablando de su encarnación o su primera venida. Así que, mis amigos, no podemos odiar la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo, su llegada gloriosa. O sea, es imposible odiarlo. ¿Por qué? Porque entonces tú no eres cristiano. ¿Cómo no te vas a gozar de que Cristo haya nacido? O sea, por favor, solamente Herodes, el diablo y todos sus demonios le darían me gusta al hecho de que Cristo no haya nacido. Pero todos los que son verdaderos cristianos aman su primera venida, su Epifanía, aman su Epifanía, que eso es lo que dice 2 Timoteo 4:8. Bueno, pues por acá le dejamos esto, esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Y si no hay preguntas, si no hay aportaciones, bueno, pues estamos aquí concluyendo esta plática. ¿Qué les parece? Que Dios me los bendiga y un abrazo, saludos desde Cozumel. Si no tenemos por aquí ningún comentario, bueno, pues quiere decir que todos estamos atentos a esta temática. Bueno, pues espero que haya sido de grande bendición, amigos, y pues es una bendición compartir con todos ustedes. Saludos desde Cozumel.